En esta ocasión, la estudiante de doctorado en nuestra facultad, Natalie Mondragón Chigora, nos va a platicar sobre dinámica colectiva de f(n) de x y 2 a la x. Adelante, Natalie, te escuchamos. Sí, David, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, primero decirles que todos los resultados de los que yo puedo estar hablando en esta plática, son resultados ya conocidos que se tienen sobre propiedades dinámicas en los hiperespacios Fn de x y 2 a la x. Entonces, la intención de dar esta plática es solamente pues mostrar algunos resultados conocidos y bueno, también por ahí comentarles que dentro de mi trabajo que ahorita estoy realizando en el doctorado, pues estamos tratando de estudiar propiedades topológicas, perdón, dinámicas, pero en otro hiperespacio, ¿vale? Entonces, pues todo esto que yo les voy a presentar es parte de la bibliografía que me tocó leer, precisamente para poder ir entendiendo qué es una propiedad dinámica y cómo se pueden conservar o qué relación se pueden determinar entre los hiperespacios y sus espacios base. ¿Vale? Entonces es solamente por ahí un compendio de resultados que fueron de nuestro interés para poder aterrizarlo ya propiamente a nuestro trabajo del doctorado. Todo se va a realizar, todo va a ser en base a los hiperespacios de un espacio topológico X. Entonces, para cualquier espacio, pues un hiperespacio no es otra cosa más que una familia de subconjuntos de este espacio que satisface ciertas condiciones. Entonces, pues por ahí los que pudieran estar apareciendo en las diapositivas son el 2 a la X, C de X y Fn de X. ¿Vale? Entonces, 2 a la X, pues no es otra cosa más que la familia de todos los subconjuntos de X que son compactos, C de X son todos los que son compactos y conexos, y Fn de X todos los que están en 2 a la X que tienen a lo más n puntos, donde este n pues es un número natural. Entonces, pues siempre que se define un espacio, pues tratamos en topología de darles una topología, de conocer cómo son los abiertos que pudieran tener a los puntos de esos espacios. Entonces, pues la topología es la usual. Lo que nosotros tratamos es darle topología al más grande y de ahí, pues empezar a darle la topología a los demás. ¿No se escucha? ¿Se escucha bien? Así es que por aquí decían que no se escuchaba en el chat. No, se escucha bien. ¿Ah, sí? Ah, ok. Bueno, está bien. Entonces decíamos, ¿no? La idea pues es darle una topología al grande y de ahí empezar a tomar abiertos en los subespacios. Entonces, pues la topología se la vamos a dar a 2 a la X y va a estar formada por este tipo de colecciones. Estas colecciones van a ser todos, bueno, las familias de todos los elementos en 2 a la X que se quedan contenidos en la unión de la familia y que le pegan a cada uno de los elementos de la familia, siempre que esta U pues es una familia finita de subconjuntos de X. Para generar estas colecciones, ahorita no estamos pidiendo otra cosa más que sea un subconjunto de X. Ya la topología se va a generar cuando estos de aquí son familias finitas, pero ahora sí de subconjuntos abiertos del espacio X. Entonces, pues un abierto que ande por aquí no es otra cosa más que una cantidad finita de subconjuntos abiertos que lo que tienen que hacer es comerse, bueno, comerse a todo tu conjunto y que además cuides de que cada bolita le está pegando al conjunto. Entonces es esta misma condición, pero nada más aterrizado ahora para las familias finitas de subconjuntos abiertos. Ahora, pues no es la única manera de darle una topología a estos hiperespacios. Cuando nosotros tenemos un espacio métrico, pues sabemos cómo medir. Entonces, otra topología que se le puede dar al hiperespacio 2 a la X es la topología generada por la métrica. Entonces, si nosotros podemos darle una métrica al hiperespacio, con esa métrica generamos abiertitos y eso nos va a generar una topología también para el hiperespacio. Entonces, solamente se los puse aquí para tener un poquito más de información si es que no supiéramos esta parte. Y bueno, esa métrica pues se genera a partir de las bolitas.
Entonces, dado un épsilon mayor que 0 y un elemento en 2 a la X, vamos a definir la nube de radio R alrededor de nuestro conjunto A como el conjunto de todos los puntos en X para los cuales existe un punto en A, de tal manera que la distancia entre ellos es menor que épsilon. Entonces, esto no es otra cosa más que tomar nuestro conjuntito compacto e inflarlo, ¿no? Inflarlo por todos lados, de manera que se dé como que esta distancia. Ahora, con estas bolitas, pues tenemos una manera de generar una métrica para el hiperespacio. La métrica usual que le damos al hiperespacio 2 a la X es llamada la métrica de Hausdorff, y pues es una métrica que está definida de 2 a la X cruz 2 a la X al 0 infinito, definida de esta manera. El ínfimo de todos los épsilon mayores que 0, para los cuales el A está metido en la nube de radio épsilon del B, y el B está metido en la nube de radio épsilon del A. Entonces tenemos un siguiente resultado que nos ayuda a caracterizar cuando dos elementos de 2 a la X van a estar cercanos. Entonces vamos a decir que con la métrica de Hausdorff, dos elementos en 2 a la X van a estar cercanos, o lo que es lo mismo, su distancia es menor que épsilon, sí, solo sí. Este de aquí se queda metido en la nube del otro para este radio, y este de acá se queda en la nube de este de acá, igual con este radio. Entonces, esto lo que está diciendo es que para que dos conjuntitos estén lo suficientemente cercanos es porque esos conjuntitos pues prácticamente están empalmados. Entonces, pues ya tenemos dos maneras de tomar abiertos básicos en el hiperespacio. Puede hacerse con la topología de Vietoris, generados por la familia finita de subconjuntos abiertos, o por las bolitas generadas con esta métrica, ¿no? Y bueno, entonces, pues como la idea es hablar un poquito de la dinámica, en Fn de X y en 2 a la X, pues tenemos que empezar a inducir funciones a estos hiperespacios. Entonces, si nosotros tenemos una función que va de un espacio X en el espacio X y vamos a tomar al X un espacio métrico compacto, y esta función es una función continua, entonces vamos a poder definir a la función inducida por F al hiperespacio 2 a la X. Esta función inducida lo que va a hacer, bueno, se denota como 2 a la F, y lo que hace es evaluar cada uno de los compactos y mandarlo precisamente a donde lo está mandando la función F. Entonces, podemos definir esta función en el hiperespacio 2 a la X, y como todos los otros eran subespacios, pues vamos a poder también entonces definir las respectivas inducidas tanto al C como al Fn. Entonces, ¿cómo quedaría definida la inducida en C de X? Pues es precisamente la de 2 a la F, pero restringida al C de X, y la inducida del Fn, pues es tomar la inducida de 2 a la F y restringirla al Fn. ¿Vale? Entonces, la idea es solamente mandarlo a donde lo mandaría la función definida en el espacio X. Ahora, estas de aquí pues van a estar bien definidas y de hecho son continuas. Entonces, este resultado nos dice que si tu espacio es métrico compacto y tienes la función de X en X continua, pues entonces la inducida en el hiperespacio 2 a la X también va a ser una función continua. Y ahora, para poder entender un poquito de la dinámica, necesitamos empezar a iterar las funciones. Entonces, como nos vamos a estar metiendo con la iteración de estas funciones base, pues sería buena idea empezar a estudiar cómo se vería la iteración de la inducida. Nosotros en el hiperespacio vamos a trabajar con la inducida, y en el espacio base con la función f definida de x en x. ¿No? Entonces, pues este es un resultado que se va a tener para todos, realmente no es solamente una proposición. Cada que nosotros tomemos un número natural, y en este caso un elemento en 2 a la X, si nosotros iteramos k veces la función inducida en 2 a la X y se le aplica a un punto A, pues no es otra cosa más que haber iterado esta de aquí k veces y aplicárselo al mismo A. Entonces, esto mismo va a pasar si tenemos la Fn de F iterada k veces y aplicado a una, va a ser lo mismo que el FK de A, y lo mismo va a pasar si esto de aquí lo mandamos con la inducida en C de X. Si tenemos la C de F
K veces y aplicada otra, pues es esto mismo. Entonces, pues el comportamiento que empiezan a tener las inducidas es bastante común. Basta que empecemos a iterar la F para conocer cómo se está comportando la inducida en estos hiperespacios. Ahora, ¿a qué vamos a llamar un sistema dinámico? Un sistema dinámico no es otra cosa más que una parejita donde tienes un espacio y tienes una función definida de ese espacio en el mismo. ¿Vale? Entonces, cada que tengamos esas condiciones, a la parejita la vamos a estar llamando sistema dinámico. Ahora, esta definición no pide que sea métrico, no pide que sea compacto, solamente que tengas un espacio y que tengas una función definida. Nosotros lo vamos a estar aterrizando por ahí cuando tengamos espacios que sean métricos o que sean compactos o que sean métricos y compactos, pero de manera general basta con tener un espacio y una función definida de ese espacio en el mismo. Ahora, con estas parejitas que llamamos sistemas dinámicos, vamos a empezar a estudiar propiedades dinámicas. Entonces, una propiedad dinámica no es otra cosa más que una propiedad que se le atribuye a este espacio. Y un problema muy común, pues, es averiguar qué relación existe entre este sistema dinámico y cualquiera de los otros, siempre que tengas un hiperespacio sin inducida. Por ejemplo, ¿qué estaría pasando con el hiperespacio 2 a la x y la función 2 a la f? ¿Qué estaría pasando con la función c, con el hiperespacio c de x y c de f? ¿Y qué estaría pasando con el hiperespacio Fn de X y la inducida? Entonces, la intención de esta plática pues es tratar de ver qué relación existe entre este de aquí y estos de acá. E incluso también por ahí mostrar unos resultados donde se muestren pues qué relación existe a lo mejor entre este y este, o si no las hay. Entonces es como hacia dónde va encaminada los resultados que les voy a estar compartiendo. Y bueno, para poder entender cómo se van moviendo las funciones, pues aparece este concepto. Siempre que nosotros tengamos un sistema dinámico, la órbita de un punto X bajo la función f no es otra cosa más que el conjunto de todo el recorrido que tiene ese punto en la función. Entonces, la órbita del punto X bajo la función f es igual al conjunto de las fk de x, donde k está en los naturales unión el cero. Estamos pensando nosotros que la f0 de x es el mismo x, y de ahí pues ya tal cual las iteraciones, ¿no? Entonces, pues intuitivamente lo que va haciendo la órbita pues es ir estudiando cuál es el recorrido del punto. Ahora, es interesante también estudiar algunos tipos de puntos. Entonces vamos a decir que un punto en el espacio X, en un sistema dinámico, es un punto fijo si no se mueve. Si f de x es igual a x, y vamos a decir que es un punto periódico bajo la función f, si puedes encontrar un k en los naturales, de tal manera que el fk de x es igual a x. Entonces esta de aquí te dice que el punto no se está moviendo, y esta de aquí te está diciendo que en algún momento se estancó, el punto ya no se movió, ¿no? Entonces, pues uno podría ver cómo serían las órbitas de este tipo de puntos. Si tú tienes un punto fijo, la órbita no es otra cosa más que el mismo puntito. Y si tú tienes un punto periódico, pues la órbita se te está estancando. Si tú tuvieras por acá, si X estuviera en el periodo, bueno, aquí periodo de F es el conjunto de todos los puntos periódicos. Si tú tuvieras un punto en el periodo de F, pues la órbita de ese punto bajo la función F, pues no es otra cosa más que empezar en el cero, irte a la función, irte a la cuadrada y así, ¿no? Entonces, que esté aquí, pues es que existe un tiempo, un k en los naturales, de tal manera que el fk de la x es x. Entonces, aquí avanzas hasta el k-1 y a partir de él regresas a este de acá. Entonces, siempre que tengamos puntos periódicos, estamos entendiendo que la órbita se estancó y que la órbita fue un conjunto finito.
A partir de un momento ya no avanzó y siempre que sea un punto fijo, pues la órbita es solamente el unipuntual del X. Ahora, con estas definiciones, pues podemos empezar a estudiar algunas propiedades dinámicas. Nosotros habíamos dicho que una propiedad dinámica era una propiedad que se le atribuía al sistema dinámico. Entonces, dentro de todas las propiedades dinámicas que existen, pues solamente les voy a hablar de algunos resultados de estas. Vamos a decir que una función es transitiva, y bueno, vamos a estarlos tomando cuando el espacio es métrico compacto. Algunas de ellas no lo piden, pero como otras sí lo piden, entonces mejor lo pusimos ahí. Si tienes un espacio métrico compacto, la función va a ser transitiva si para cualesquiera dos abiertos U y B puedes encontrar un tiempo en el que el FK de uno de los abiertos le pegó al otro. ¿Vale? Entonces, eso creo que está un poquito por acá, un dibujito. Aquí está. Entonces, va a ser una función transitiva si para cualesquiera U y B abiertos puedes encontrar un tiempo en el que el Fn del U ya le pegó al B, ¿no? Y vamos a decir que la función es débilmente mezclante si para cualesquiera subconjuntos abiertos no vacíos V1, V2 de X existe un tiempo, ahora a partir del cual, con ese tiempo desde el U, le pegaste a los otros dos. La definición original de débilmente mezclante está para 4. Entonces, realmente aquí es para un U1, un U2, un B1, un B2. Y es que exista un tiempo a partir del cual el FK del U1 le pegó al B1 y el FK del U2 le pegó al B2. Pero esta que coloqué aquí también es una equivalencia a la original y la coloqué porque más adelante la vamos a ocupar para alguna prueba. Es exacta si puedes encontrar un tiempo en el cual con un abierto, de hecho con cualquier abierto, rellenas todo el espacio. Entonces, si para cada subconjunto abierto existe un tiempo a partir del cual ya rellenaste todo tu espacio. Es caótica este resultado de que es caótica si la función es transitiva y el periodo de la función es denso, y es minimal si para cada punto en X la órbita es un conjunto denso. Entonces, la razón de por qué colocamos aquí métrico compacto es porque igual minimal tiene una definición original, pero se tiene que cuando es métrico compacto, eso se cumple si se satisface esta propiedad. Entonces, esta de aquí es una equivalencia a la definición original de minimal. Y también la que les compartí por acá de lo débilmente mezclante, también es una equivalencia cuando el espacio es métrico compacto. La original pide para 4 y aquí está para 3. Entonces, pues de este tipo de propiedades vamos a estar hablando y hay una relación entre ellas. Entonces, se sabe que las débilmente mezclantes implican ser transitivas siempre que el espacio sea métrico compacto. Entonces, por eso lo colocamos arriba. Y también se sabe que por acá arriba andan las exactas. Entonces, exacta va a implicar débilmente mezclante transitiva. Las caóticas son transitivas y las minimales van a ser transitivas cuando el espacio es métrico compacto. Entonces vamos a ver, pues por ahí algunos ejemplos, creo que de los que más se pueden revisar cuando se estudia esta parte de dinámica. Son dos funciones pues, que llaman mucho la atención y que sirven para contraejemplos. Entonces, tenemos la función tienda definida de R en R. Nosotros solo nos vamos a quedar con la restricción al 0,1. Entonces, la función tienda es una función que lo que hace es para que el X sea menor o igual que 1, lo manda al doble. Si la X es mayor o igual que 1/2, lo manda a 2 menos 2X. Esa sería nuestra función tienda y la función G, pues es una función G que vamos a definir del 0,1 en el 0,1, definida como 2 a la X más 1/2 si el X está entre 0 y 1/4, menos 2X más 3/2 si la X está en 1/4 y 1/2, y menos X más 1 si la X está en 1/2, 1. Entonces, las gráficas de estas funciones se ven de esta manera.
decíamos, la tienda está definida para todos los reales, pero nosotros solamente la vamos a analizar en el 0,1. La función g sí está en el 0,1 y tiene este comportamiento. ¿Vale? Entonces, estas dos propiedades son interesantes en el estudio de la dinámica por el comportamiento que tienen las órbitas. Entonces, por eso hay más, hay otras funciones que también son interesantes, pero para nuestros ejemplos, con estas basta. Entonces, vamos a ir viendo qué significa o cómo se puede estudiar la órbita de un punto. Entonces, para la función tienda, nosotros definimos que había puntos fijos, definimos puntos periódicos. Entonces dijimos, un punto es fijo si no haces nada. Si el f del x es el x. Entonces, para la función tienda, ¿cómo podríamos estudiar quiénes son los puntos fijos? Pues siempre que el t de x sea la x, ¿no? Y como la función tienda está definida en dos pedacitos, pues entonces va a haber un punto fijo en el primer pedazo y un punto fijo en el siguiente pedazo. Esos dos puntos fijos no son otra cosa más que el 0 y el 2/3. Entonces, los puntos fijos de la tienda son solamente ellos dos. ¿Qué decíamos? Cuando tú tienes un punto fijo, la órbita no es otra cosa más que el puro puntito. Y también dijimos, cuando tienes un punto periódico, la órbita a partir de un momento se estanca y regresa y solamente está dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se vería la órbita de 2/5 bajo la función t? Entonces, gráficamente, pues es como muy, muy, muy gráfico estudiar qué comportamiento tienen las órbitas. Lo único que haces es ir iterando o ir cambiando posiciones entre la identidad y la gráfica de tu función. Entonces, aquí anda el 2/5, de la identidad te vas a la función, de la función te vas a la identidad, de la identidad a la función, y aquí está pasando que de la identidad a la función llegó al mismo. Entonces, si la órbita, si el recorrido gráfico te está indicando un cierre, pues esto nos da la idea de que este punto va a ser un punto periódico. Entonces, gráficamente, los puntos que son periódicos tienen ese tipo de cierres cuando analizamos más o menos cómo se ve el movimiento gráfico. Ahora, esta función tienda tiene algunas características especiales. Cuando nosotros evaluamos puntos racionales y cuando nosotros evaluamos puntos irracionales del 0,1, pues hay una gran diferencia. Entonces, cuando nosotros tomemos puntos racionales, vamos a darnos cuenta que las órbitas son periódicas. Entonces, existe un resultado que nos dice eso. Siempre que tengas un racional, la órbita de ese punto racional bajo la función tienda es finita. Entonces, son puntos periódicos. Algo que no pasa con los irracionales. Los irracionales en la función tienda tienen órbitas que no son finitas, como se puede ver aquí, digo, es solamente una representación gráfica. Pi cuartos, si nosotros estudiáramos dónde anda el pi cuartos, pues empezamos como por acá y dijimos, vamos cambiando posiciones entre la función y la identidad. Entonces empezamos a avanzar, 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 y aquí no se ve que haya un comportamiento de cierre. Entonces, pues solamente como para ir analizando cómo se verían las órbitas, todos los recorridos que están haciendo en cada iteración, ¿no? Acá hay, por ejemplo, otro número racional, perdón, entonces aquí va bailando y empieza a cerrar. Entonces, solamente por ahí algunas imágenes. Ahora, esta función tienda, decíamos que era como muy importante en el estudio de la dinámica por las propiedades que tiene. Entonces, la gráfica de la función tienda, decíamos que era una como casita, ¿no? De campana. La t cuadrada vuelve a ser una especie de casita, solamente que ahora tenemos 4 pedazos. La t cúbica vuelven a ser casitas, ¿no? Sigues subiendo, sigues bajando. Y de hecho, algo muy, muy, como muy curioso es que en cada uno de los pedacitos que tú vas tomando, vas rellenando todo esto. Entonces, cada pedacito rellena todo el 0,1. Entonces, eso es lo que es parte de lo que hace interesante a la función tienda, de que tú puedes encontrar un K en el que con un intervalito rellenas. Entonces, pues es solamente para poder analizar más o menos cómo se está comportando la función tienda ya en las iteraciones.
¿vale? Ya no desde la normalita, sino ya en las iteraciones. Al final lo que vamos a tener es que si tú quieres ver la gráfica de la TK, de la tienda iterada K veces, pues lo que tienes que hacer es dividir tu 0,1 en 2 a la K pedacitos y empezar a tomar este tipo de segmentos. Y además siempre va, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? Entonces, existen resultados interesantes de esta función tienda. De lo que más podríamos hablar, solamente para que tengamos por aquí algunos resultados de lo que pasa con la función tienda, decíamos los puntos fijos, pues son el 0 y el 2/3, ¿no? Entonces, yo les decía, está pasando algo interesante con los racionales. Los racionales empiezan a tener órbitas que se están cerrando, son puntos periódicos. Entonces, eso de ahí ocurre porque existen resultados interesantes. Entonces, uno de los que llama mucho la atención es que para todo K en los números naturales y cada L que está entre el 0, el 1, hasta el 2K menos 1, la TK restringida al L2K y L más 1, 2K, que no es otra cosa que ir del L2K al L más 1, 2K, y de aquí al 0, 1, está dada por una regla de correspondencia muy, muy específica. TK del X es igual a un alfa más menos 1 a la L por 2K por X, donde este alfa es un número entero. Y además, esta función TK es un homeomorfismo. Entonces, esto es parte de lo que hace interesante a la función tienda. Lo que nos está diciendo es que si nosotros quisiéramos encontrar cuáles son los puntos periódicos, pues estaríamos buscando que esta expresión sea igual a esta, a este X. Si nosotros hacemos la igualdad, al final vamos a llegar de que los X, para que sean periódicos, perdón, que todo el periodo de la tienda se queda metido en los racionales. Entonces, los puntos periódicos de la tienda son racionales. Ahora, no todos los puntos racionales van a ser sí, eso, el periodo de la tienda está metido en los racionales. Ahora, de las otras cosas importantes que se tienen de esta función tienda, es que el periodo de la función tienda es un conjunto denso en el 0,1. Se tiene también que esta función tienda es una función exacta. Y esa parte de que sea exacta surge porque si tú tienes un A y un B, si nosotros tenemos un A y un B que estén en el 0,1, de tal manera que el A es menor que el B, entonces podemos encontrar un K en los naturales de tal manera que con este de aquí rellenamos todo, el 0,1. ¿Vale? Entonces, esto de aquí nos permite probar que la función tienda es una función transitiva. Y más que eso, es una función exacta. Y nosotros habíamos dicho que las exactas eran débilmente mezclantes y las débilmente mezclantes eran transitivas, siempre que el espacio era métrico compacto. Aquí el espacio es el 0,1. Entonces ya tenemos como mucha información de la función tienda. La función tienda es exacta, es transitiva, es débilmente mezclante, no va a ser minimal. Eso es importante. Decíamos, en un espacio métrico compacto una función es minimal si la órbita de todos sus puntos es un conjunto denso, ¿no? Entonces, pues existen puntos en el 0,1 que van a tener órbita que no va a ser densa. Por ejemplo, el 0, la órbita del 0, bajo la función tienda, pues 0 es un punto fijo. Entonces, la órbita del 0 pues es el mismo 0. Y esto no es un conjunto denso en el 0,1. Entonces, la tienda, decíamos, era exacta, débilmente mezclante, transitiva y no va a ser minimal. ¿Vale? Y bueno, son como algunas propiedades interesantes que tiene esta función tienda. Ahorita más adelante vamos a ver
cómo va a ser su inducida. Ahora, la otra función que les compartí en la parte de arriba era la función G. Decíamos, esta función G tiene esta gráfica inicial y podemos igual analizar cómo se están comportando las órbitas de sus puntos, ¿no? Entonces, más o menos ya analizamos cómo se ve la forma gráfica de una órbita y también acá pusimos cómo se ve la G cuadrada, cómo se ve la G cúbica. Algo interesante que es la razón del por qué se creó esta función G, es porque tiene un comportamiento parecido al de la tienda en la primer parte, ¿no? Entonces, en la primera parte volvemos a ver como gráfica la campañita que es la gráfica de la tienda. Entonces, de hecho, se cumple que la G cuadrada es conjugada con la tienda, cualquier cosa que quiera decir que sea conjugada. Pero bueno, entonces, si decíamos, si la tienda va partiendo en pedacitos y por pedacito vas tomando este tipo de rectas que suben y bajan, pues entonces en este pedazo donde tienes la campaña, pues va haciendo el mismo comportamiento. Entonces la G4 va a seguir haciendo este tipo de comportamientos en un pedazo. Entonces, pues esta función que va a ser interesante para un contraejemplo que vamos a ver más adelante. ¿Vale? Entonces, pues ya ahí hay, por ejemplo, algunos ejemplos, algunas propiedades que tienen estas funciones. Ahora, para empezar a estudiar la parte de la dinámica de las funciones inducidas. Decíamos, el objetivo principal, pues, es entender si el comportamiento que tiene un sistema dinámico XF con el comportamiento que tiene el sistema dinámico formado por el hiperespacio y la inducida en ese hiperespacio. Entonces, pues, este resultado habla de la transitividad. Siempre que tengamos un espacio métrico compacto y tengas que la función inducida en 2 a la X es transitiva, entonces vamos a tener que la función base va a ser una función que es transitiva. Ya una vez que nos convenzamos de esta parte, pues análogamente vamos a poder ver que sucede lo mismo ahora con la inducida en C de X. Entonces también, si tienes un espacio métrico compacto y tienes la inducida en C de X transitiva, eso también va a implicar que la función de abajo sea inducida. Y la prueba es muy rápida, es muy inmediata si lo tomamos con biotóricos. Digo, se puede hacer la prueba también con las bolitas, pero bueno, tenemos esa facilidad de tomar los biotóricos. Entonces, quisiéramos ver nosotros que si 2 a la F es transitiva, entonces nuestra función F también va a ser transitiva. La definición de que fuera transitiva, decíamos, te vas a tomar cualesquiera 2 abiertos no vacíos y quieres encontrar un tiempo en el que con uno le pegas al otro. Entonces, pues empezamos así, sean un U y un B abiertos no vacíos de X. Nosotros quisiéramos ocupar que 2 a la F es transitiva. Para ocupar que la inducida es transitiva, pues necesitamos tener 2 abiertos que sean no vacíos en 2 a la X. Si tú tienes 2 abiertos en el X, puedes generar 2 abiertos no vacíos en 2 a la X, pues como tomándote los biotóricos correspondientes. Bueno, esto así lo vamos a escribir. Así. Entonces, estos de aquí van a ser abiertos en 2 a la X y también van a ser no vacíos, porque estos de acá arriba fueron no vacíos. Entonces, tienen un punto y podemos tomar por ahí los unipuntuales y esos son compactos y entonces van a estar ahí adentro. Vale, entonces, con estos dos generamos estos otros dos abiertos, ya en 2 a la X. Estos son abiertos no vacíos de 2 a la X. Y como la función 2 a la F es transitiva, pues nosotros sabemos que existe un tiempo a partir del cual tu inducida de este le pegó al otro. ¿Pero esto qué es? Esto no es otra cosa más que tener el FK del U intersecta tu B.
está intersectando a nuestro pietórico del B, y esto no es otra cosa más que tener que el FK del U intersecta a nuestro B. Entonces, siempre que nosotros tengamos inducida transitiva, va a implicar que la de abajo sea transitiva, el regreso no. Entonces, vamos a ver también que existe una función transitiva para la cual su inducida no va a ser transitiva. Y de hecho, nuestro ejemplo va a ser la función G. Entonces, ahorita, más adelante que tengamos espacio, lo probamos. Y decíamos, de manera análoga, se puede probar que si tienes inducida en el CDX transitiva, pues también vas a tener inducida en la normal transitiva. ¿Vale? Tenemos este resultado que relaciona lo transitivo de la inducida en CDX con lo débilmente mezclante en X. Entonces, y bueno, esto de aquí va a pasar cuando nuestro espacio X sea un continuo. Entonces, ahora decíamos, la definición de débilmente mezclante, la original es para 4 abiertos, pero tenemos que cuando es métrico compacto, entonces podemos tomar la equivalencia de 3. Entonces vamos a hacerlo con esa equivalencia de 3. Vamos a ver que si tomamos un U, un B1 y un B2 abiertos, no vacíos de X, pues lo mismo queremos ocupar que es transitivo. Entonces, con estos tres, quisiéramos encontrar 2 abiertos en C de X que fueran no vacíos, ¿no? Para poder ocupar que tenemos la transitividad de la inducida de acá arriba. Entonces, pues podemos considerar este de aquí y también podemos considerar el B1, el B2, el X. Y bueno, como esto está en 2 a la X, pues lo intersectamos con nuestro hiperespacio para tener nuestros abiertos en C de X. Estos serían abiertos en C de X y de hecho son abiertos que son no vacíos. Entonces, como el U es un abierto no vacío, entonces otra vez existe un X en U y el unipuntual pues nos sirve para que esto de aquí sea no vacío. Ahora, acá, ¿quién podría estar? Acá estaría el X, ¿no? Entonces, el X, todo el espacio que está ahí, entonces esos de ahí van a ser abiertos, no vacíos, de nuestro C de X. Abiertos, no vacíos de C de X. Y ahora sí, como ya tenemos 2 abiertos no vacíos y esta función inducida es transitiva, pues otra vez podemos encontrar un tiempo de tal manera que con uno le pegamos al otro. Entonces, de tal manera que la CF K de este de acá le pega al otro. Pero pues ¿eso qué significa? Eso significa que existe alguien aquí que cuando tú lo mandas cayó en el otro. Entonces eso se reduce a decir que existe un A que está aquí, de tal manera que cuando tú lo mandas, acuérdense que esta de acá lo único que hace es mandar a esta, de tal manera que el FK del A, pues está acá. Está en el B1, B2 con tu X y todo está intersectado con el X. Pero esto de aquí, otra vez, ¿qué significa? Pues esto significa que le pegas a cada uno y que te quedaste metido en la unión. Entonces de aquí tenemos que el FK del A intersecta a tu B1, que tu FK de A intersecta a tu B2, y ya con esto acabamos, porque el hecho que el A esté en el U implica pues que tu A está metido en el U, ¿no? Y eso implica entonces que tu FK de A está metido en tu FK de U. Por lo tanto, pues el FK de U va a intersectar a tu B1 y tu FK de U va a intersectar a tu B2. Es decir, que la función F es débilmente mezclante. Siempre que tengas, bueno, aquí partiendo de que la inducida en C de X es transitiva. Y después está este resultado que es muy interesante. Ese de aquí tiene su semejante en Fn. Y lo que nos está diciendo es que siempre que tengas un métrico compacto, estas son equivalentes. Entonces, que tu función F sea débilmente mezclante
es equivalente a que la inducida sea débilmente mezclante en 2 a la X, y eso es equivalente a que la inducida es transitiva en 2 a la X. Y con ese se genera el de abajo. Si tú tienes que esta de aquí es transitiva por el de arriba, entonces tienes que F es débilmente mezclante. Pero F débilmente mezclante es equivalente a que la inducida en 2 a la X sea transitiva. Entonces al final tienes una relación entre que la inducida del C de X sea transitiva y que la inducida en 2 a la X sea transitiva. Todo por ese teorema de 2005 probado por Bax. Y entonces, pues tenemos algunos ejemplitos. Existe un espacio métrico compacto y una función transitiva de tal manera que la inducida no va a ser transitiva. Esta es la que les compartí en la parte de arriba. La función que nos sirve para poder ver eso es la función g. Entonces, la función g es conocida que es una función transitiva. Bastaría convencernos que la función 2 a la g no es transitiva en 2 a la x. Y esa parte es muy visible si nos regresamos a analizar un poquito cómo se está comportando la función g cuadrada, la función g cúbica, y si nos seguimos así, cómo podríamos estudiar la gráfica, cómo se está comportando las iteraciones. Entonces, solamente les voy a colocar aquí como los motivos generales del por qué pasa eso de arriba, con la función g que estaba arriba. Entonces, de esta función g es transitiva. ¿Qué es una función transitiva? El objetivo, pues, es tratar de ver que esta de aquí no es transitiva. ¿Qué significa querer ver que esto de aquí sea no transitivo? Dijimos que era transitiva si para cualesquiera dos abiertos nosotros encontrábamos un tiempo a partir del cual con uno le pegaste al otro. Entonces, que no sea transitiva va a significar que podemos encontrar dos abiertos, que existen un U y que existe un B, abiertos, en este caso en 2 a la X, de tal manera que para todo el tiempo que ustedes quieran, la inducida, la 2FK de 1, nunca le está pegando al otro, ¿no? Entonces eso es de lo que quisiéramos convencernos. Ahora, estamos pensando en la función g que se quedó en las diapositivas de arriba. Entonces, de esa función g, nosotros podemos empezar por aquí a colocar algunas propiedades interesantes que tiene. Entonces, se conoce, bueno, se puede ver que si tienes un A que está metido en el 0, un medio, entonces la distancia que va a haber de ese a tu 0, 1 es mayor o igual que un medio. Que si tu A está metido en el 1 medio 1, entonces la distancia que va a haber de ese A al 0, 1 también es mayor o igual que un medio. Que si nosotros tenemos, si tú tienes un A que está en la bolita medida con la Hausdorff del 0 al 1 medio, entonces el A se está metiendo en el 0 1 medio. Y también, que es como la parte importante o más que podríamos señalar más, es que para todo A que está metido en el 0 1 medio, y cualquier K en los naturales, se cumple que la G de 2K más 1 de tu A se queda metido en el 1 medio 1 y que tu G de 2K más 2 de tu A ahora se queda metido en el 0 medio. Entonces, esto de aquí lo que nos está diciendo es que si tú tienes una iteración que es par, entonces si tu A estaba metido en el 0 1 medio, pues entonces esa iteración se volvió a quedar en el 0 1 medio. Pero si tú tienes una iteración que fue impar, el 2K más 1, pues entonces eso se metió en el 1 medio 1. Y eso de ahí, pues nos da pie a poder considerar, pues abiertos que precisamente los que estamos buscando. Entonces, si nosotros ponemos U como la bolita
en la del Hausdorff del 0 al 1/2 y B como la bolita medida por Hausdorff del 0,1 al 1/2, pues entonces por esta de aquí, por la parte de acá arriba, si nosotros nos tomamos un A que esté en el U, por esta de acá, nosotros tenemos que el A estaría metido en el 0,1. Y por esta de acá, para todo K que está en los naturales, nosotros vamos a tener que el GK de ese U, bueno, de hecho el G2K más 1 de este A, va a estar metido en el 1/2, 1, y que cuando yo lo evalúe en G2K más 2 del mismo A, ahora se va a meter en el 0,1. Con estas dos, pues al final lo que nosotros estamos diciendo es que la distancia en Hausdorff que va a haber del GKA al 0,1 va a ser mayor o igual que 1/2. Pero este de acá lo podemos comparar con este de acá. Entonces lo que nos estaría diciendo esto, pues es que nuestro GK del A nunca va a estar en esta bolita que es nuestro B, que es lo que nosotros queríamos, de lo que nosotros nos queríamos convencer. Queríamos encontrar dos abiertitos en 2 a la X, esos abiertitos son bolitas que están tomadas con la métrica de Hausdorff, entonces van a ser abiertitos básicos en 2 a la X, y por estas dos condiciones que están acá, estamos viendo que para todo K en los naturales, cuando nosotros evaluemos en uno, nunca le vamos a pegar al otro. En este caso, nuestro GK de A, para todo K, nunca va a estar en la bolita, por estos comportamientos que tiene. Entonces, pues solamente, digo, hay todo, cada una de esas partes tiene su prueba, pero la intención es solamente que conozcamos que existen las funciones y qué propiedades están cumpliendo. ¿Vale? Ya les había comentado que todos estos resultados ya son conocidos, entonces todo esto ya está como probado, solamente es un compendio de lo que ya existe. Ahora, bueno, también podemos entonces empezar a ver este tipo de ejemplitos. Entonces, arriba ya dijimos que la transitividad no se está comportando bien porque ya dijimos que hay una función transitiva que tiene inducida que no es transitiva. Y dijimos que de la inducida a la normal sí baja, lo que nos está dando es la otra. Ahora, también dijimos, aquí hay nos dicen que hay un ejemplo de una función que es transitiva, de tal manera que su inducida no va a ser transitiva. Entonces, la función tienda es una función que es transitiva. De hecho, dijimos que era hasta exacta, débilmente mezclante y todo lo demás. Entonces, la tienda es una función que es transitiva, que cumple que su inducida aquí no va a ser transitiva. Para el de abajo, la tienda también sigue siendo una función para la cual 2 a la F va a ser transitiva, pero que la inducida en C no es transitiva. Y para esta, también existe un espacio métrico compacto y una función F de tal manera que la inducida en C de X es transitiva, pero esta de acá no es transitiva. El espacio que aquí nos sirve es un Cantor, entonces este resultado también es muy conocido. Ahorita les dejo por acá las referencias. Y podríamos entonces hablar de todo lo que ya dijimos arriba. Entonces tenemos relaciones para la transitividad entre la F, la 2 a la F y la C de F. Entonces dijimos que si la función inducida era transitiva, entonces la de abajo era transitiva, pero que al revés no. Y de hecho ya dijimos que funciona la G. Si la F es transitiva, entonces no se está cumpliendo que la C de F es transitiva, la tienda. Pero sí se está dando que si la C de F es transitiva, entonces la F es transitiva. De hecho, nosotros dijimos, si la C de F es transitiva, entonces F es débilmente mezclante y entonces va a ser transitiva. Y no tenemos relación que haga entre 2 a la F y C de F. Es el último ejemplo que les decía del Cantor. Pero y bueno, esto sigue siendo lo mismo, solamente estamos ganando esta de acá cuando ponemos un continuo, que es uno de los resultados que estaba arriba y todo lo demás se siguió comportando igual.
Entonces, estos son algunos resultados que existen entre el sistema XF, 2F, 2X2F y CDX, CF, para lo transitivo. Entonces, hablamos de transitividad, hablamos de débilmente mezclante. Existen también resultados para lo exacto, pero ya no quise como poner mucho, porque también hay que hablar del FN. Entonces, para nosotros dijimos que si tenías un espacio, tu FN de X no era otra cosa más que la familia de todos los que tienen I más N puntos, cuando tu N es un número natural. El estudio de la dinámica o parte de los resultados importantes que se tienen para este hiperespacio es el comportamiento que se da entre que el periodo de la función sea denso y que el periodo de la inducida sea un conjunto denso. Este de aquí es un resultado bonito porque va a bajar y va a subir. Entonces no da como mucho problema, pero es algo que no se da en el 2 a la X. Entonces, aunque no lo dije, de la parte de acá hay mucha información en cuanto al estudio de si el periodo de la función es denso y si el periodo de la inducida en 2 a la X es o no denso. Entonces, se conoce que si el periodo de la función es denso, en X, entonces el periodo de la inducida es denso en 2 a la X, pero al revés no, ¿vale? Entonces, al revés no se está dando y también hay condiciones para las cuales sí se da que la densidad, se estudia la densidad entre los dos. Entonces, hay ejemplos que muestran que el periodo de 2 a la F, no implica que el periodo de la F sea denso, y se conoce también que si tenemos una gráfica o tenemos una dendrita, entonces el periodo de 2 a la F denso garantiza que el periodo de la F sea densa. Este siempre se da y hay mucha información del regreso. Entonces, cuando tenemos dendritas y gráficas, periodo de la inducida denso va a garantizar periodo de la F densa, y también hay ejemplos pues, que muestran que no se da tan fácil, ¿no? Que es algo muy diferente a lo que sí está ocurriendo con el FN. Entonces, en el FN, pues sube y baja bonito. Entonces, este resultado es como interesante y la prueba tampoco es difícil. Yo creo que pudiéramos aquí escribir solamente para darnos una idea de cómo se hace este tipo de prueba. El periodo de esta de aquí es eso. Este en X y este en FNX. Entonces, pues queremos ver que el periodo de la inducida es denso en FN de X, eso es decir que para todo abierto no vacío, pues ese abiertito está pegándole al conjunto. Entonces vamos a empezar con un U abierto no vacío de FN de X. Como tenemos un abierto no vacío en Fn de X, pues podemos meter un básico ahí, entonces podemos considerar W igual a una familia finita de subconjuntos abiertos. Vamos a poner Wn, cada uno de estos son abiertos no vacíos. Y bueno, con este de acá, pues estaríamos nada más metiendo el vietórico interceptado con Fn de X entonces este lo vamos a nombrar así para no estar acarreando tanto. Y entonces pues podemos meter ese que está ahí. Entonces, como el periodo de la función es denso y cada uno de estos son abiertos no vacíos, pues entonces lo que tenemos es que cada WI está intersectando al periodo de tu función F. Que cada WI le pegue al periodo no es otra cosa más que encontrar un punto que sea periódico de WI. Que sea periódico dijimos que es que encontrar un tiempo en el que ahí se quedó. Entonces podemos tomar un XY que está en WI interceptado con el periodo de tu función F, y esto de aquí para cada Y que está del 1 hasta el N. Y luego para cada uno de estos pues encuentras un tiempo. Entonces, para cada I
que está del 1 al n, existe un KI que está en los naturales, de tal modo que el FKI de tu XI se fue al XI. Ahora, podemos considerar, de todos ellos podemos considerar el producto, desde que I vale 1 hasta n, y esto nos estaría garantizando que el FK del XI es el mismo XI. Esto porque si tú ya tienes que son puntos periódicos, entonces cualquier múltiplo también, la iteración en cualquier múltiplo también va a volver a darte que se regresa al mismo. Entonces, este de aquí, FK de XI va a ser igual a XI para cada I que está del 1 hasta el N. Y entonces ya acabamos porque si nosotros consideramos el A como estos XI, X1 hasta tu XN, pues nos podemos dar cuenta que este de aquí va a estar en este de acá y este de acá se metió acá, ¿no? Y además que se está cumpliendo que el FK de tu A se está yendo a tu mismo A por esta parte que está acá. Entonces ya encontramos un A que va a estar en tu U interceptado con tu periodo de tu FNDF. Es decir, que nuestro conjunto del periodo de la FNDF, pues un conjunto denso en FNX. Y de manera muy similar se puede ver que el periodo de la función es denso. Ahora aquí vamos a partir de un abierto no vacío de X y quisiéramos generar un abierto no vacío en Fn de X, pero eso es de la misma forma. Entonces lo único que vamos a considerar es el vietórico que tiene a ese abiertito. Lo intersectamos con el Fn de X y eso nos va a dar un abierto no vacío de Fn de X. Ocupamos que el periodo es denso, entonces existe un punto que va a estar en el periodo de la inducida y en ese vietórico, y pues por ahí empezamos como a encontrar lo que queremos. Entonces no es complicado ver esa parte. Y bueno, para seguir viendo como más resultados. También tenemos aquí que si la función Fn de f es una función transitiva, entonces vamos a tener que la función f es transitiva. Esto de acá también se tenía en el 2, entonces este es como muy similar. Y también arriba dijimos que en el 2 a la x existían funciones transitivas que tenían inducida, que no es transitiva, aquí va a existir lo mismo. Vamos a poder encontrar funciones transitivas de tal manera que la inducida en el f no va a ser transitiva. De hecho, este resultado nos da muchos ejemplos. Entonces aquí te está diciendo que si tú tienes una isometría, entonces la inducida de esa isometría no va a ser transitiva. Esto estaría diciendo que el regreso no se está cumpliendo, mientras que lo demás baja. Entonces, esta no la vamos a hacer porque es igualita a la del 2 a la x en el mismo caminito. Ahora, con los dos de arriba, ya podríamos decir esto, porque nosotros dijimos que una función era caótica si tenía periodo denso y si la función era transitiva. Entonces, de arriba nosotros traemos, bueno, si Fn de f es caótica, eso implica que tu Fn de f es transitiva y eso implica que tu periodo de la Fn de f es denso. Ahora, si la función inducida es transitiva, arriba dice que f es transitiva. Y si tu periodo es denso, arriba dice que f es denso. Bueno, el periodo, acá, es el periodo de la f. El periodo de la f es denso. Entonces, transitivo con denso te da lo caótico. Entonces, lo que dice esto es que si tienes inducida caótica, la de abajo también fue caótica, al revés no. Entonces, al revés no se está cumpliendo y el ejemplito es la misma g. Entonces, la g que sirvió para el 2 sirve para este. Dijimos, esta función g es una función transitiva y aquí también se va a cumplir que la fn de la g no es transitiva. Y si no es transitiva, pues ya no fue caótica. Entonces es conocido que la G es no solo transitiva, sino también caótica. Entonces la G es un ejemplo de una función caótica que va a tener inducida que no es transitiva y entonces va a ser inducida que no va a ser caótica. Después por acá.
Nos dice aquí, nos da una relación entre lo débilmente mezclante de la inducida y de la función normalita de la base. Entonces, una implicación, si la F es débilmente mezclante, que la inducida sea débilmente mezclante, lo garantiza el resultado que está acá abajo, que es el similar al de 2 a la X. Entonces, para Fn también se tiene la equivalencia entre estas tres, que la F es débilmente mezclante, que la inducida es débilmente mezclante y que la inducida es transitiva. Entonces, este resultado nos da una de las dos implicaciones. De allá, de hecho, las dos diría que es equivalente, pero podemos probar esta sin problema. Podríamos tratar de ver que si la inducida es débilmente mezclante, entonces la función de abajo es también débilmente mezclante. Y tampoco debería de ser muy complicado. Entonces, nosotros quisiéramos ver que si la Fn de F es débilmente mezclante, entonces la F también es débilmente mezclante. Y lo vamos a tratar de hacer con la definición original. Entonces, con la definición original, decía, vamos a tomar 4, 1, 2, B1, B2, abiertos no vacíos. También se puede hacer con la de 3, pero bueno, nada más para que nos llevemos la definición original. Entonces, si tenemos 4 abiertos no vacíos de X, ahora quisiéramos generar 4 abiertos no vacíos de arriba, entonces tal como lo veníamos haciendo. Este de aquí es uno, este de acá es otro, este de acá es otro, y este de acá es otro. Son abiertos no vacíos porque los que los forman son abiertos no vacíos. Y esto acuérdense que interceptado con el Fn, porque si no, no son abiertos en Fn. Entonces, estos de acá van a ser abiertos no vacíos de Fn de X. Como la Fn de F es débilmente mezclante, pues eso significa que existe un tiempo de tal manera que con los de uy le pegas a los de beri en el bietórico, ¿no? Entonces existe un tiempo de tal manera que tu FK de tu UI le está pegando a los BI en distinto espacio, ¿no? Y esto para allí que está en 1, 2. Entonces, que esto de aquí se esté intersectando significa que podemos encontrar a alguien aquí que cuando yo lo mando con la iteración K bajo la F, cayó acá. Entonces, eso significa que puedo tomar un A, que le podemos, bueno, todos estos son de a lo más n. Pues vamos a ponerle solamente una cantidad, pensando que la R es menor o igual que la E. Entonces, este de aquí, que esto se esté pegando, significa que puedo encontrar este que está acá, y que le está pegando a este, ¿no? Solamente de la definición. Y lo mismo para el otro. Entonces existe, le vamos a poner aquí una 1 y también existe una 2 con otros X, ahora que sean L, que está en el FK, también ahora este es 1, que está en FK del U2, L, y que ahora le esté pegando al B2. Y que esto esté aquí, pues significa que existe alguien acá que cuando yo lo mande va a dar a este y que se metió acá. Entonces, así existe B1, que está aquí, de tal manera que tu FK de tu B1 va a dar a la 1 y existe un B2 que ahora está en el U2, de tal manera que el FK de tu B2 va a dar a tu A2. Y luego, eso de ahí va a implicar
que bueno, ya tienes dos conjuntitos, ¿no? Este de acá tiene a lo más n, este de acá tiene a lo más n, y las iteraciones están igualadas con esto, tanto con el A1 como con el A2. Entonces eso lo que nos va a dar son puntos que van a estar en el FK del B1 y que estén en el A1. Es decir, que voy a poder ver que tu FK de tu B1 está intersectando a tu A1. Y voy a poder encontrar del otro lado un punto o puntos que estén aquí con este de acá. Y ya terminamos entonces, porque acá arribita habíamos dicho que tu A estaba en esta intersección. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el FK de tu U1 ya le pegó a tu B1 y que tu FK de tu U2 ya le pegó a tu B2, porque el A1 estaba metido en B1 y tu A2 estaba metido en tu B2. Entonces, ya tenemos intersección y entonces ya tenemos que la función es débilmente mezclante. Encontramos un tiempo en el que con el U1 le pegué al B1 y con el U2 le pegué al B2. Entonces, está como ese resultado. Y ya para terminar, también tenemos resultado para lo minimal. Entonces, si la inducida es minimal, eso va a implicar que la de abajo va a ser minimal. El regresón, esta de acá, no se va a dar. Y bueno, la parte de lo minimal, la implicación es como muy rápida. Nosotros quisiéramos quisiéramos ver que si te tomas un X en X, pues entonces la cerradura de su órbita es todo. Entonces sea X que está en X de aquí, y queremos ocupar que este de acá es minimal. Entonces lo que yo sé es que la cerradura de los puntos que están en el Fn es todo. Entonces de ¿cómo genero un punto que esté en el Fn? Pues el unipuntual. Este de aquí va a ser un punto que va a estar en tu Fn de X. Y como la Fn de F va a ser minimal, pues entonces lo que tenemos es que la cerradura de la órbita de este de aquí con respecto a la Fn de F va a ser Fn de X. Y así tenemos que la X igual a la unión del F1 de X va a estar metido en la unión del Fn del X y esto va a ser igual a la cerradura de la órbita de tu unipuntual con tu inducida y esto de aquí es la cerradura de la órbita de tu X. ¿Vale? Entonces ya estamos viendo que tu X es igual a la cerradura de este punto. Entonces la función es minimal. Al revés no se da y la función que sirve de ejemplo es la rotación irracional. Entonces, aunque no la haya puesto en los dibujitos de arriba, si consideramos la rotación irracional, esta función rotación irracional se conoce que es una función minimal que va a cumplir que la Fn de la rotación irracional no es minimal. ¿Por qué? Porque si Fn de la rotación irracional fuera minimal, entonces eso implicaría que la Fn de la rotación fuera transitiva. Pero eso no va a pasar porque la rotación irracional es una isometría y arriba dijimos que siempre que tenías isometría, entonces la inducida no podía ser transitiva. Entonces esta Ri satisface que es minimal y que la FNRI no transitiva. Y si no es transitiva, no fue minimal. ¿Vale? Si lo queremos ver de ese modo. Así. Y ya para terminar, tenemos este resultado para exactas. Si tienes una función exacta, eso es equivalente a que la inducida también sea exacta. Y también yo creo que, bueno, si hay espacio, podríamos. Yo creo que aquí podríamos tratar de verlo. Solo una implicación. Entonces, vamos a ver que si la Fn de F es exacta, entonces se cumple que la F
también es exacta, ¿no? Entonces, que sea exacta significa que existe un tiempo en el que para todo abierto rellenas. Entonces, sea un abierto no vacío de X. Y quisiéramos ocupar que la inducida es exacta, entonces del abierto de X hay que generar abiertos en el hiperespacio. Este de aquí es un abierto no vacío de Fn de X y ocupamos que es exacta, entonces existe un K en los naturales de tal manera que con este relleno todo Fn de X. Entonces la inducida Fnf de tu K aplicado a tu UN es igual a Fn de X. ¿No? Y pues uno pensaría querer ver que X es el FK del U. Una contención ya se da, la FK del U está metido en el X y nada más quisiéramos convencernos que si yo me tomo un X que está en X, pues entonces ese X está en el FK de U. Entonces si X está en X, lo que yo conozco es que el unipuntual va a estar en el Fn de X y así como son iguales, entonces X va a estar en el FK de este que está acá. Es decir, esto lo que quiere decir es que existe un A que está aquí, de tal manera que cuando yo lo itero, este de acá me rellenó, bueno, me quedó mi X, ¿no? Y entonces ya acabé, porque lo que estoy diciendo es que para todo X que está en A, tengo que cuando yo lo mando con esa K, va a dar al X. Y eso significa, bueno, como la A está aquí, pues esto significa que tu A está metido en tu U, esto significa que tu FK de A está metido en tu FK de U, y entonces ya acabé, porque estoy diciendo que el X está en el FK de U. Todo porque el X estuvo acá, por esto, ¿no? Entonces, de esa manera estaríamos viendo que tu X está en tu FK de U y que entonces está dando esta igualdad y que entonces la función F es exacta. Al revés tampoco causa ningún problema, pero ya no hay como espacio en la hojita. Y ya este es como el resultado final que es el equivalente al que está arriba para el de 2. Entonces, tenemos o arriba ya dijimos que F débilmente mezclante, sí, solo sí, Fn de F débilmente mezclante. Las débilmente mezclante dijimos que eran transitivas, entonces ya tenemos como todo esto y nada más nos faltaría convencernos que si la inducida es una función que es transitiva, entonces se va a cumplir que la F es una función débilmente mezclante. Arriba lo hicimos para el C. Entonces arriba también vimos que si la C de F era transitiva, entonces la función de abajo era débilmente mezclante. Y esta de acá es también muy parecida. Quisiéramos ver que es débilmente mezclante, entonces traemos como dos definiciones con 3 y con 2. Podríamos hacerlo con 3. Si nos tomamos un 1, un B1 y un B2, bueno, que sea un nada más. V1 y B2 abiertos de X. No vacíos igual. Queremos generar abiertitos para poder ocupar que la inducida es transitiva. Entonces, como aquí tenemos 3 y solo queremos 2, pues vamos a considerar este de aquí y vamos a considerar este de acá. Los dos intersectados con el F. Entonces, esos de ahí van a ser abiertos no vacíos. Estos son abiertos no vacíos de Fn de X. ¿No? Y como la inducida es transitiva, pues tú sabes que existe un tiempo a partir del cual, cuando tú evalúas la inducida en SK para este U, esto de acá, esto de acá te va a intersectar al otro. Entonces, B1, B2, N, diferente del vacío, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Pues esto significa que existe un A que está aquí, de tal manera que cuando tú lo mandas con la K, cayó en el otro.
¿Y eso qué significa? Pues significa que el FK de A le pega a B1 y significa que el FK de A le pega al B2. Y además, como el A está en el U de aquí, entonces el A está metido en el U. Y de acá, el FK de U, de A, perdón, está metido en el FK de U. Entonces ya acabamos, porque estamos diciendo que el FK de U le pega al B1 y que el FK de U le pega al B2. Y entonces ya se tiene esta equivalencia que es muy parecida al que está en el 2 a la X. Y yo creo que serían todos los resultados que quería mostrarles. Muchas gracias, Natalie. Ujú. Pasamos a ver si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Yo tendría una pregunta. Ujú. Te escuchamos, Ulises. En varios de estos resultados solamente se pide que sea espacio métrico. Si uno le pide ya la propiedad de ser compacto, digamos, usualmente, así como tú dices, Natalie, sube y baja las propiedades más usualmente, o sea, es decir, el hecho de pedirle aparte compacidad hace que estos resultados cambien radicalmente. Bueno, aquí para el FN, si te das cuenta, todos dicen espacio topológico. Topológico, topológico, y así te vas, Ah, sí, sí, topológico, topológico, ¿no? ciertamente, ¿verdad? Ni Ajá. siquiera. No, por ejemplo, aquí, ¿de qué o por qué yo le puse acá arriba en la parte de métrico compacto? Porque estas definiciones que yo puse acá arriba, deja buscar dónde están. En algún lugar estaban donde decíamos que era transitivo y que era débilmente mediano. Están arriba. Ahí sí, o sea, por ejemplo, transitiva, la definición tal cual tú la encuentras, está así. Sea métrico compacto, sea espacio topológico, sea lo que tú quieras, será débilmente mezclante, ¿no? Entonces, para que sea con 3, es métrico compacto. La original son 4. Si no, sí, son 4. Y hay otras, ¿no? Hay otras caracterizaciones. Lo minimal, esto solo es cierto si es métrico compacto. Entonces, yo le puse aquí métrico compacto para ya no estar diciendo cuándo sí, cuándo no. Entonces, en los resultados que por acá están en métrico. Aparte que acá arribita también cuando definimos la del 2 a la F, ay, ay, cuando definimos la del 2 a la X, ahí sí pusimos que fuera métrico compacto, ¿no? Entonces, la idea era inducir al hiperespacio que estuviera bien definida. Entonces, tú quisieras que los compactos se vayan a compactos. Eso te lo da lo continuo, ¿no? Entonces, tampoco ocuparíamos como esa parte. Pero no sé, entonces no sé si te contesté. Donde yo le haya puesto métrico compacto es porque a lo mejor la propiedad así lo pedía, ¿no? O porque, por ejemplo, aquí las pruebas dependen de las bolas. Por ejemplo, cuando yo te dije una función transitiva que tenía inducida que no fuera transitiva, los abiertitos fueron las bolas. Pues necesitamos lo métrico. Ok, Y acá no tanto porque, o sea, el problema está como que tú partes del X con abiertitos y buscas generar abiertitos en el hiperespacio, ¿no? Entonces, en el 2 a la X, pues un puntito te sirve. En el FN de X, un puntito te sirve. Entonces, no tienes problema. Y acá en ninguna de estas pruebas, en el FN, nosotros ocupamos que fuera la compacidad o lo métrico, ¿no? Solamente que es un espacio topológico. ok, ok. Aquí Ya, sí, por ejemplo, las isometrías dependen de que sea un métrico, ¿no? Por eso ahí dice métrico, porque la definición de isometría, pues implica, o sea, ocupas métricas. claro. Ok, pues muchas gracias. Justo, Sí, sí se aclaró la duda. Gracias, Ulises. ¿Alguna otra pregunta o comentario?